Laboratorio Conectado. Muchas gracias, Gis. Pues muy buenas tardes nuevamente a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, este 31 de agosto del 2021, último día de agosto. Qué rápido se ha ido este año. Y pues con este gran tema, con esta serie de presentaciones de Conagua, que ha sido tan gentil con Gobernación y con INAFED, con temas fundamentales del agua, que es un recurso fundamental que tiene, hace muchos años grandes retos en nuestro país, en todos nuestros municipios y en todos los estados. Y en la opinión de su servidor, a últimas fechas se han agravado esas situaciones. Afortunadamente, Conagua hace un trabajo extraordinario, así como los más de 2,000 organismos operadores de agua que tenemos en nuestro país, de diferentes tamaños y por ende de diferentes capacidades. Es un gusto muy grande darle la bienvenida aquí a su casa, a INAFED, a la maestra Diana Carolina Martínez Gutiérrez. Bienvenida, Diana. Te damos un fuerte aplauso, que además es nuestro gran contacto principal allá en Conagua. Tenemos muchos contactos, tenemos con el señor subdirector general. Un saludo afectuoso, por favor, a mi colega. Diana es jefa de proyecto en la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores, es decir, tiene una función central, siendo una persona joven y muy preparada, tiene ya una carrera importante allá en Conagua, que es un organismo técnico, y con este tema central, derecho humano al agua. Muchas gracias, Diana. Vamos a, en la memoria que nos hará favor de integrar Mirza, Memo y Carla, que postearemos en el sitio web en estos días para ustedes, vamos a integrar todas las preguntas, porque Diana y su equipo muy gentilmente se han ofrecido a darles puntual respuesta. Y al final, por supuesto, de la presentación de Diana, Nacho Bonilla hará algunos comentarios. Nacho, que es un gran especialista y un gran colega, es quien nos ayuda a llevar esta relación estratégica con Conagua. Él comentará. Agustín Herrera, a lo mejor también te pido que comentes agua, porque Agustín integró un nuevo apartado en un nuevo manual que vamos a lanzar ahora en septiembre, manual de servicios públicos para todas y todos ustedes, que no por nada quedó muy bien el manual, muy práctico, muy técnico. Y Agustín, repito, le tocó esa cosa, ese apartado del agua, entonces se metió mucho al tema. Y sin más, saludar a todas y todos ustedes, titulares y enlaces de organismos estatales de desarrollo municipal. Jorge Gloria, qué gusto verte por aquí, Jorge. Saludos al Gran Aguascalientes y pues disfrutemos y aprendemos esta sesión. Maestra Diana Martínez, estimada Diana, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias y a todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestro, por sus amables palabras. La verdad es que yo soy quien les agradece que nos den esta oportunidad de participar en estos diálogos virtuales. Sabemos y reconocemos que es una gran ventana para poder llegar a los municipios con temas relevantes que hemos estado exponiendo a lo largo de estas sesiones y que vamos a seguir a lo largo de estos meses. Reciban también un cordial saludo de parte de nuestros directivos, nuestro subdirector, el ingeniero José María Esparza Hernández, nuestra gerente, la ingeniera Mariana Fabiola Navarro Mora. Y bueno, si ustedes me lo permiten, voy a comenzar la presentación. Ya estoy habilitada. Muchas gracias. Entonces, ¿me dicen si la pueden ver? Sí, Diana, se ve muy bien. Perfecto. Muy bien, está. Muy bien, bueno, la plática que me toca a mí el día de hoy es un tema central para nuestro quehacer en la Comisión Nacional del Agua y en general para el sector medio ambiente, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. En esta plática trataré de que sea corta relativamente para que tengamos oportunidad de escuchar sus comentarios, sus preguntas, pero sobre todo sus reflexiones. Este es un tema que da mucho para reflexionar sobre cómo estamos ejerciendo nuestras atribuciones como funcionarios y funcionarias públicas y cómo podemos seguir avanzando. Y pues, ¿qué es lo que nos falta sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades a las que nos enfrentamos? En primer lugar, voy a comenzar hablando, pues, de qué son los derechos humanos, ¿no? Creo que es básico entender rápidamente qué son los derechos humanos
para después abordar los antecedentes internacionales del derecho humano al agua y al saneamiento, cómo estamos en la armonización legislativa y normativa en nuestro país, y ya entrar de lleno al contenido normativo del derecho humano al agua y cuáles son las obligaciones que representa para el Estado en su conjunto, es decir, para los 3 órdenes de gobierno, incluidos también los organismos autónomos y los 3 poderes. Y en este marco, pues, es que encontramos una explicación rápida sobre la corresponsabilidad que tendríamos que tener, y para aterrizarlo a nivel municipal, ¿no? Que es nuestro público objetivo de esta charla, o sea, ¿qué implica el derecho humano al agua en el ámbito municipal? ¿Y de qué herramientas tenemos para abordarlo, apoyar en su cumplimiento? Esos serían los objetivos que trataríamos de abordar en esta presentación. Y lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Creo que la primera definición, ustedes la pueden ver, es muy sencilla, incluso hasta simple, porque los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Pero creo que esta definición se explica por sí sola. Significa que solo por ser personas los tenemos. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que ser ciudadanos de algún país determinado, no tenemos que cumplir cierta edad, no tenemos que hacer ningún trámite para que se nos sean reconocidos. No son inherentes. Y estos mismos derechos se sustentan en la dignidad humana. O sea, somos personas y tenemos una dignidad que se debe de respetar y proteger a través de estos derechos. Y la realización efectiva de estos derechos, pues nos apoyará o nos ayudará, es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Esto básicamente son los derechos humanos. Hay más definiciones, pero creo que aquí tenemos la esencia, ¿no? La esencia es que somos personas, tenemos estos derechos y que son inherentes a nuestra condición de seres humanos y a la dignidad humana. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, tenemos que son inalienables, es decir, no se pueden negar ni renunciar. Ninguna persona nos puede obligar a renunciar a ninguno de nuestros derechos, ni nos los pueden negar. Son indivisibles y son interdependientes. Esto quiere decir que todas las personas tenemos todos los derechos, no seleccionados, uno, o sea, sí y no, y de manera completa. Por ejemplo, en el derecho humano al agua, el contenido del derecho humano al agua se tendría que cumplir. No podríamos decir, bueno, ya te di agua de calidad, entonces, pues, a lo mejor no te lo hago asequible, ¿no? Por ejemplo, el derecho. No, tiene que ser todo completo y son interdependientes. Esto es bien importante porque significa que todos los derechos se van complementando, no significa que uno sea superior a otro, sino que se complementan. Derecho a la vivienda, entonces, claro, esto va asociado con una vida digna, va asociado con el derecho humano al agua, con el derecho al saneamiento, con el derecho a la salud, y de esta manera es como se van complementando para que logremos realizar esa dignidad humana de la que estamos hablando. Y son universales, esto significa que son para todas las personas, sin distinción de sexo, de credo, de ciudadanía, son para todas las personas y son absolutos, lo que significa que están por encima de cualquier requerimiento moral, de cualquier ley, de cualquier ordenamiento, están hasta arriba, ¿no? Y son progresivos. Esta característica es bien importante, sobre todo en nuestro quehacer institucional como funcionarios y funcionarias públicas, porque nos ayuda a establecer metas y a establecer planes para lograr los derechos humanos. Los derechos humanos no se logran por sí solos, solo por declararlos, sino que se requiere una planeación, inversiones, muchos recursos, y esta progresividad nos permite que los vayamos planeando de manera tal que a lo largo del tiempo los vayamos cumpliendo. Los antecedentes del derecho humano al agua, la verdad es que son muy amplios. Tienen sus antecedentes en tratados, en convenciones, en documentos internacionales que no necesariamente tienen como tema central el derecho al agua, sino que tienen otro tema, pero en el que el derecho al agua se convierte en uno de los elementos para lograrlo. Por ejemplo, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se estipula que se les debe asegurar
el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua. Lo mismo en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se les debe de garantizar el suministro de agua potable y salubre. Lo mismo pasa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional del Trabajo y el Protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de Salvador. En todos estos, el derecho al agua se toma en cuenta para cumplir sus objetivos. Ahora, lo dejé al final deliberadamente porque este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es muy importante porque de aquí se empieza a dar un contenido más concreto al derecho humano al agua. No lo reconoce de manera explícita, sino que en el artículo 11, en su párrafo 11, lo incluye toda vez que lo encuadra en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. Y posteriormente, en el 2002, se publica la Observación General número 15 sobre el derecho humano al agua. Las observaciones generales son documentos que se elaboran para esclarecer o dar contenido a situaciones o artículos de este pacto que se considera que se necesita hacer. Por ejemplo, en el derecho al agua, que está contemplado en el derecho, pero no nos dice qué es. Entonces se emite una observación general número 15 y que está hecha por expertos y en las que lleva por detrás mucho trabajo para darle contenido. Y esto que nos ayuda a los gobiernos nacionales, pues a saber de qué estamos hablando cuando nos dicen hay que cumplir con el derecho humano al agua, cómo lo integramos a nuestra legislación. Y en este documento se define el derecho humano como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Además de estos tratados, pues hay también varios instrumentos no convencionales, conferencias y jurisprudencia internacional, que bueno, en este momento no vamos a tocar, ¿no? Pero pues que sepan que existen y que también nos ayudan a esclarecer, sobre todo cuando estamos indagando qué queremos decir con suficiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta línea del tiempo, que ya es más directa sobre el desarrollo normativo del derecho humano al agua, encontramos en el 66 el pacto que ya les había yo comentado, en el 77 y durante la década del 80 al 90, pues también situaciones internacionales que abonaron mucho a entender de qué estábamos hablando al decir derecho humano al agua y saneamiento, como fue la conferencia del agua de las Naciones Unidas, y el Escena Internacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, que fue un hito muy importante porque se logró tomar conciencia a nivel mundial de la importancia. Y en 2002 se publica la observación que ya les comentaba. En 2010 surge la resolución 64292 de la ONU, en la que se hace el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Y finalmente, en esta línea de tiempo, no de final, total, lo aterrizamos en nuestra constitución política, en la reforma, una reforma muy importante que fue muy debatida, pero que a través de esta se logró incorporar el derecho humano al agua a nuestro marco legal, a nuestra Carta Magna. Y bueno, y en México, ¿qué tenemos a nivel constitucional? Bueno, hay dos hitos muy importantes también. El uno en 2011, que es una reforma en derechos humanos, que básicamente con esto se logró que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Es decir, aun y cuando en nuestra Constitución no reconociera un derecho determinado, al estar en un tratado internacional que somos parte, ya estaba reconocido como era el derecho humano al agua. Pero eso también trae otras implicaciones. Significa entonces que el Estado tiene también la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar las reparaciones en materia de los derechos humanos.
Esto fue una gran, digamos, pues, revolución jurídica muy positiva en materia de derechos humanos y que también implica un cambio bien importante en la racionalidad de las políticas públicas, porque además de los principios que ya conocemos como eficacia, economía, que debemos de tener en cuenta al realizar políticas públicas, pues también debemos de incorporar o tener en cuenta que estas deben de orientarse a los derechos humanos. Es lo que se llama el enfoque de políticas públicas basadas en derechos humanos. Y bueno, entonces en 2012 les comentaba, pues se incorpora el derecho humano al agua en nuestra Constitución. Es un artículo muy importante y para fines didácticos vamos a tratar de dividirlo en dos, ¿no? La primera parte nos dice, pues, ¿qué es el derecho humano al agua? Lo reconoce y nos dice cómo, más bien. Dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y en la segunda parte nos dicen que el Estado va a garantizar este derecho. En la ley se van a definir bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos, y se va a establecer la participación de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de la ciudadanía para la consecución de estos fines. Han de saber que para lograr este pequeño párrafo pasaron varios años, o sea, en un periodo de 2006 a 2011 se presentaron 8 iniciativas en el Congreso, las cuales fueron analizadas en su momento, y del análisis que hicieron los legisladores y las legisladoras, se llegó a este pacto. Y además en el artículo transitorio tercero, pues se mandata la creación de una ley general de aguas, la cual aún no se ha emitido, pero con lo cual no significa pues que el derecho humano al agua no sea vigente, que no tengamos la obligación de realizarlo y que además tenemos instrumentos para hacerlo. Y en el Programa Nacional Hídrico también el derecho humano al agua es de hecho el objetivo 1 del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, que es garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población muy vulnerable. Es decir, la Conagua y el sector en general, porque bueno, ustedes saben que el Programa Nacional no solamente, o sea, no es un programa institucional de la Conagua, ¿no? Sino que es un programa que que se debe de cumplir entre varias dependencias y entre los 3 órdenes de gobierno. Y bueno, se establecen varias estrategias que están encaminadas a la consecución del derecho humano al agua. Y aquí es importante resaltar que no solamente se habla de servicios públicos, ¿no? Fortalecer a los organismos operadores, que es imprescindible, pero también una de las estrategias es proteger la disponibilidad del agua en cuencas y acuíferos para la implementación del derecho humano al agua. O sea, quiero decir, derecho humano al agua va más allá de los servicios, que en ocasiones se tiene como que esa concepción, ¿no? Que derecho humano al agua pues son servicios. Sí, en el ámbito, digamos, ya la población, de cómo acceden al agua, pues sí, se considera que es la forma idónea, digamos, en donde se pueda de acceder al agua y de cumplir con el derecho humano al agua. Hay lugares en los que no hay servicios, en los que no se puede dar servicios porque culturalmente es mejor otra opción, y eso también es válido. Pero antes de eso, pues hay que asegurar que haya agua, ¿no? Que haya una disponibilidad. Entonces, es parte de las estrategias que estamos aquí trabajando en la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, ¿cómo vamos con la armonización normativa estatal? Como les comentaba, ya está a nivel constitucional, ya es obligatorio para todo el país, pero también es necesario que los estados en sus legislaciones pues lo integren a sus constituciones o en el ordenamiento que se decida. Lo ideal es que fueran las constituciones, ¿no? Porque es a nivel constitucional el ordenamiento. Pero este corte es de hace unos meses. Por favor, si ya se actualizó algún estado, pues me lo indican, ¿no? Pero no creo que haya habido mayor cambio. 4 estados no contemplaban el derecho humano al agua, lo que no significa que no sea obligatorio. Por ejemplo, en Aguascalientes y en Tlaxcala, este derecho se contempla en la ley estatal, lo cual. Y desde en Nayarit, desde el 2010, ya se tenía este derecho incorporado.
Y para incorporarlo, los estados recurren a diferentes textos, a diferentes definiciones, a diferentes maneras de lograrlo. Aquí les pongo solo un ejemplo de 3 estados. Creo que, por ejemplo, en San Luis es la redacción, creo que es muy simple, muy limpia. El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí reconoce como un derecho humano el acceso al agua de calidad. Eso, es una, me refiero a limpia porque es corta, ¿no? Lo que no quiere decir que posteriormente se pueda desarrollar mejor en su legislación. Claro que si está incorporado como lo tenemos en la Constitución, pues sería idóneo. Pero, o sea, al final, lo importante es que esté y que el desarrollo normativo se dé y que se cumpla, sobre todo que se cumpla, ¿no? Y ahora pues vamos a la carnita del derecho humano al agua. ¿Cuál es su contenido normativo? ¿Qué es? O sea, ¿qué nos quieren decir cuando nos dicen hay que cumplir con el derecho humano al agua, ¿no? Aquí estamos obligados. Para esto vamos a retomar la observación general número 15 del PIDE que les había yo platicado anteriormente. Este es el documento que esclarece, digamos, a mayor medida a qué se refiere el derecho humano al agua. Hay otros documentos explicativos, hay muchos estudios, las relatorías de la ONU, por ejemplo, muchas publicaciones en las que se explica mayor detalle esta misma observación o este mismo contenido, ¿no? Ya aplicado generalmente a situaciones ya más concretas de diferentes países. Pero yo creo que de aquí podemos partir muy bien para empezar a analizarlo en cómo lo podemos aplicar a nuestro país. Y lo que nos dice es que, eso es bien importante, que en tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho puede variar en función de diferentes condiciones, y estos ya tendrán que ser propios de cada país, de cada región, los siguientes se aplican en cualquier circunstancia. El primero de ellos es la disponibilidad. ¿La disponibilidad qué es? Que el abastecimiento de agua a cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. ¿Qué significa continuo? Pues continuo significa que la periodicidad del suministro debe ser suficiente para los usos personales y domésticos. Es decir, si hubiera servicio intermitente o tandeo, como lo conocemos, y es un servicio que se da, no sé, cada semana por unas horas, pues difícilmente va a ser suficiente para abastecer a una familia durante toda esa semana, ¿no? Aunque digan, bueno, pues sí les hacemos llegar el agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esas familias van a recurrir a otras estrategias para llegarse del líquido. Y suficiente, bueno, el suficiente tiene que ver con cantidad, pero eso lo voy a poner un poquito más adelante. Y estos usos personales y domésticos comprenden el consumo, que es el agua destinada a bebidas y alimentos, o sea que, vale, lo vamos a consumir. El saneamiento, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Y aquí el saneamiento entendido como el saneamiento básico, que es la evacuación segura de las excretas humanas, o sea, la evacuación de la vivienda, ¿no? Y también se reconoce que es posible que algunos individuos y algunas personas pues, necesiten mayores cantidades de agua. El segundo es la calidad. La calidad básicamente se refiere a que el agua debe de ser salubre, es decir, que no nos debe de dañar al consumirla y que debe tener un color, un olor y un sabor aceptable para cada uso personal y doméstico. Y aceptable significa que no debe tener un color raro, aunque nos digan que esa agua no nos va a hacer daño, ¿no? Pero, no sé, no quiero lavar mi ropa con agua azul, tal vez, o por mucho que la pintemos de color azul, ¿no? O que no vamos a cocinar con un agua de tal color, ¿no? Y la accesibilidad se refiere a que el agua en las instalaciones de los servicios deben ser accesibles a todos, es decir, que todos tengamos manera de obtenerlos, de disfrutar de ellos sin ninguna discriminación, y tiene 4 dimensiones, que es la física, la económica, que nosotros conocemos como asequibilidad, la no discriminación en esta accesibilidad y el acceso a la información. La accesibilidad física se refiere a que el agua en las instalaciones deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población y que la seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Es decir, si una fuente de agua está
a 100 metros, pero hay que subir una pendiente muy inclinada, pues, o sea, entonces no es tan accesible, ¿no? O que en esos trayectos que algunas personas tienen que recorrer, no se vea amenazada su seguridad, tanto por vandalismo o en el caso muy específico y muy especial de las mujeres y niñas, que no sufran abusos. Esto se ha hecho muchísimo hincapié porque pues sabemos que un gran porcentaje de las personas encargadas de abastecer agua o del cuidado del agua en sus viviendas, pues son las mujeres y las niñas. Entonces se debe garantizar su seguridad. Y accesibilidad económica, que es lo que entendemos nosotros como asequibilidad. Es decir, que el agua y los servicios deben de estar al alcance de todos. No se debe de comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos. Es decir, que las tarifas que se determinen, pues sean accesibles para todas las personas y que se establezcan, o sea, hay muchas formas de lograrlo, estableciendo esquemas de subsidios, cruzados, directos, pero de una manera que sea equilibrado y no se ponga en peligro la sostenibilidad de los servicios, ¿no? También eso es bien importante, o sea, es por un lado el equilibrio en la sostenibilidad de los servicios y el equilibrio en que todas las personas puedan acceder a ellos. Seguramente alguien lo estará pensando porque es una pregunta bien común, si la asequibilidad significa gratuidad. No, no significa gratuidad, pero sí significa que si una persona no puede pagarlo, pues no se debe de descartar. Esos son los criterios internacionales. Y bueno, no discriminación, es decir, que se proscribe todo tipo de discriminación con especial énfasis en mujeres, niñas y niños en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, pueblos indígenas, personas refugiadas y las personas privadas de su libertad. Y aquí en urbanas desfavorecidas se incluyen los asentamientos irregulares, es decir, no se les puede negar el acceso al agua a personas que vivan en asentamientos que estas son irregulares y que son irregulares porque no están dentro de la planeación, porque son zonas susceptibles de inundación, de alto riesgo. No significa que estén bien ahí, pero sí significa que como Estado se tiene la obligación de proveerles de agua o de garantizarles el acceso al agua, o sea, no prohibírselos, lo cual no implica que no se puedan hacer algunas otras acciones para que eliminar esa situación de que sea asentamientos irregulares. Y la cuarta dimensión es el acceso a la información, que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. Y sobre el acceso a la información, nosotros tenemos en nuestro país un desarrollo normativo muy importante con la Ley Federal y la Ley General de Acceso a la Información, en las cuales tienen unas características muy específicas sobre la información. Aquí la información no es solo, pues, vamos, que me piden y doy información, ¿no? Sino que sea información entendible, útil, accesible, en un formato que si me están pidiendo, no sé, conocer la dotación de un poblado, que yo le diga cuál es la dotación de ese poblado, o sea, que no le presente tablas y tablas de cálculos y pues ahí sácalo tú, ¿no? No, sino que la información debe realmente responder a lo que nos están pidiendo, aunado a otras obligaciones o más bien a otras acciones de transparencia proactiva. Y bueno, aquí en accesibilidad tenemos algunos conceptos muy importantes que se han desarrollado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos es las fuentes mejoradas de consumo humano. Es decir, ok, van a acceder al agua y tenemos dos clasificaciones, fuentes que son mejoradas, o sea, que son seguras, y fuentes que no son mejoradas, que no son seguras. En las fuentes mejoradas encontramos, desde luego, los servicios de agua por tubería, los grifos o las fuentes públicas, los pozos entubados y perforados, los pozos excavados cubiertos, manantiales. O sea, esto significa que son fuentes que están seguras porque la contaminación no les llega, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Se refiere. Y las fuentes no mejoradas, pues son los pozos sin protección, los manantiales sin protección, no sé, algún carrito que se suministre por vendedores ambulantes, los camiones cisterna, que después serían las pipas, el agua superficial, porque pues no hay garantía de si está contaminada o no, si hay algún animal muerto ahí, por ejemplo,
y el agua embotellada. El agua embotellada no es por el tema de la contaminación, sino que es el tema por lo oneroso. Es muy oneroso que una familia se utilice agua embotellada para sus necesidades básicas. Y este otro cuadrito, que lo voy a acercar para que lo puedan ver mejor, es una relación muy interesante entre la distancia y los volúmenes de agua que se obtienen o a los que se provee o a los que se tiene acceso y el riesgo para la salud. Por ejemplo, se considera que no hay acceso si una persona tiene que recorrer más de 1 kilómetro o que una distancia o un tiempo mayor de 30 minutos ida y vuelta y con un acceso de 5 litros per cápita por día. O sea, el riesgo para la salud es muy alto. Se considera un acceso básico si ese acceso al agua, esa agua, se puede obtener en 1 kilómetro y en un promedio dentro de los 30 minutos de ida y vuelta. Y considerando aproximadamente 20 litros por persona. Se considera un acceso intermedio cuando el agua es suministrada en la parcela, bueno, que sería dentro del terreno, mediante al menos un grifo, o sea, una llave, y con un acceso aproximado de 50 litros por persona por día. Aquí el riesgo para la salud se considera bajo y un acceso óptimo se considera pues un suministro dentro de la vivienda a través de múltiples llaves con un promedio de 100 a 200 litros por persona por día. Y entonces aquí se considera que el riesgo para la salud pues es muy bajo. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones para el Estado? Lo que vimos anteriormente es pues de qué trata el derecho humano al agua, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Son 3 básicamente, ¿no? Que es respetar, proteger y cumplir. Respetar significa que se debe de abstener el Estado de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. Y bueno, esto incluye, por ejemplo, los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua o los accesos que ya estén garantizados al agua. Quiero decir, si no es para mejorar, pues el Estado tendría que respetar, ¿no? Tendría que respetar eso que ya está. Y proteger. Proteger es una acción, es una obligación que implica, vamos ahora sí que acciones, ¿no? Que es la adopción de medidas legislativas o de cualquier otra índole que sea necesario. ¿Esto para qué? Para impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua. Y por terceros, pues incluyen los particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. Y bueno, estas medidas legislativas son imprescindibles para que dentro del Estado de Derecho pues se logre cumplir con el derecho humano al agua para que otras personas pues no lo impidan o no obstaculicen o vulneren los derechos de las personas. Y esto también incluye cuando el suministro está, bueno, se hace especial énfasis en la observación cuando el suministro está concesionado a terceros, para garantizar que ese servicio sea óptimo y que no se impida que las personas tengan acceso al agua, ¿no? Y a través de un costo razonable, lo dice, y a recursos de agua suficientes, salubres y asequibles. Es decir, que esa provisión cumpla con los requisitos que nos está diciendo la observación. Y además prever una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimientos. Pues bien, la tercera obligación que les comentaba es cumplir. Y cumplir es que el Estado adopte todas las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que se tienen a nivel internacional. Y esto es, pues, a través de legislación, a través de, ahí nos dice muy claro la observación, a través de la estrategia y un plan de acción nacional. Leyes que son, perdón, estaba con las leyes. Bueno, y nos dice que esta estrategia y este plan de acción nacionales que en la observación se menciona, debe ser elaborada y realizada con base en un proceso transparente y participativo. Prever indicadores y niveles de referencia, pues para saber de dónde partimos y cómo vamos.
y que esto, tanto el proceso como la elaboración y el contenido de esta estrategia y estos plan de acciones, pues se debe de prestar atención a los grupos vulnerables y marginados y permitir la participación de las personas. Y otra de las obligaciones que es bien importante, pues son los servicios de saneamiento adecuados. Y adoptar todas las medidas que permitan que a los particulares y a las comunidades ejercer este derecho. También adoptar medidas y difundir medidas de higiene en el uso del agua. Entre otras, ¿no? O sea, básicamente se refiere a cumplir con todo lo necesario en las normativas para que las personas puedan ejercer su derecho al agua. Y aquí es donde yo les comentaba que es bien importante el principio de progresividad, porque cumplir, bueno, tanto cumplir como respetar y proteger, pues requieren varias acciones en el tiempo, ¿no? Y requieren planeación y requieren el establecimiento de metas. Entonces, este principio de progresividad nos va a ayudar bastante para que nosotros lo podamos ir haciendo, para que los gobiernos lo vayan logrando a lo largo del tiempo. Y también es un principio bien importante a tomar en cuenta, por ejemplo, por los juzgadores, por el Poder Judicial, cuando pues le llega alguna demanda o un amparo en materia de derecho humano al agua y en materia de cualquier derecho humano. ¿Por qué? Porque entonces el Poder Judicial podrá decir, ok, municipio, estas personas, esta compañía no tiene garantizado su acceso al agua, entonces dime cómo le vas a hacer. O sea, en tu planeación, intégralos para que ahí hay una resolución en ese sentido en Morelos en la que el Poder Judicial le dice al municipio, pues mira, provéele de agua a estas personas y además intégralos a su planeación para que les puedas proveer servicios de manera adecuada. Y bueno, pero más allá de la progresividad, hay obligaciones que se consideran que son de efecto inmediato, como garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima del agua, asegurar el derecho al acceso al agua y a las instalaciones, tener un suministro suficiente y regular de agua, que no se vea la seguridad personal amenazada al acudir a las instalaciones, una distribución equitativa, una estrategia y un plan de acción nacional, que le comentaba anteriormente, vigilar el grado de realización de este derecho, es decir, darle seguimiento, proteger a los grupos vulnerables y marginados y el acceso a servicios de saneamiento adecuados. Entonces, como ustedes seguramente ya lo puedan ver, pues muchos de estos recaen en el ámbito municipal, federal también y estatal, pero bueno, por ser ahorita el público objetivo, lo vamos a enfocar. En 2017 hubo una visita especial del relator sobre el derecho humano al agua y saneamiento en México. Emitió varias recomendaciones muy importantes en las que van desde la promulgación de una legislación revisada sobre el agua para poder incorporar el derecho humano al agua, bueno, más que incorporarlo, para realizarlo, para que se pueda cumplir en el país. Y hace muchas observaciones pues, respecto a la provisión de los servicios, respecto a la equidad, a la no discriminación. Y hubo un seguimiento a estas recomendaciones en 2020, si no me equivoco, en las que el relator nos dice, pues, les falta mucho por lograr, ¿no? Y esto es importante, pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estos documentos nos ayudan a saber, pues, por dónde vamos, qué nos falta, a la planeación, incluso a la asignación de los recursos. Pues bien, ya ahora que a muy grosso modo abordamos cuál es el contenido del derecho humano al agua y cuáles son las obligaciones, pues es necesario hablar qué nos corresponde como gobiernos, ¿no? Es bien importante entender que para el cumplimiento del derecho humano al agua, como para el cumplimiento de los demás derechos humanos, es necesario tener una corresponsabilidad entre los órdenes del gobierno y la ciudadanía. ¿Esto qué significa? Que en las atribuciones que ya tenemos, es necesario ser responsable, o sea, ser responsable en su ejercicio, hacerlas bien conforme al Estado de Derecho y además establecer una relación de coordinación y de colaboración.
Y bueno, yo aquí puse algunas de las atribuciones que destacan más en cada uno de los niveles en materia de agua o en materia de cumplimiento del derecho humano al agua. Por ejemplo, a la federación pues nos toca la política pública y la planeación, garantizar la disponibilidad del agua, coordinar el ejercicio de atribuciones entre diferentes sectores, por ejemplo, entre el sector medio ambiente, en el tema de asignaciones de agua, por ejemplo, con la Conagua, pero también con el sector salud. Y al gobierno estatal es el desarrollo legislativo de los servicios públicos, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 115, políticas públicas y planeación a nivel estatal, y prestar los servicios a petición del municipio cuando el municipio no los tiene a su cargo. Y en el ámbito municipal, pues, vital, que es proveer de agua y saneamiento y operar los sistemas y reglamentar los servicios. Todo esto con la participación de la ciudadanía. En cada uno de estos niveles, pues también será el nivel y los instrumentos para la participación. Por ejemplo, a nivel municipal, en los organismos operadores de agua, pues ya se ha convertido en una práctica más común y más recurrente incorporar a consejeros o miembros ciudadanos en sus consejos de administración para que puedan hacer valer su voz como ciudadanos, ¿no? Ese es un ejemplo de muchos, ¿no? A través, por ejemplo, de las contralorías sociales que se promueven a nivel federal, también es una forma de participación. Y, y bueno, y en el ejercicio de todas estas atribuciones, pues debemos observar todo el derecho humano al agua. Por acá me faltó poner también a los organismos autónomos, los pondríamos yo creo por aquí, y a los tres poderes, ¿no? Aquí creo que me centré mucho en el poder ejecutivo, pero este nivel de corresponsabilidad es entre todos los que conformamos el Estado mexicano. Y bueno, ya para finalizar y aterrizarlo en el ámbito municipal, bueno, los municipios tienen a su cargo los servicios, así lo mandata la Constitución, el artículo 115, fracción tercera. Y aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio muy rápido de cómo ustedes saben que los servicios públicos pues deben de cumplir con ciertas características, que sean continuos, que sean generales, que sean universales. Y ya vimos también cuál es el contenido del derecho humano al agua, o sea, cuáles son sus características. Entonces, en un ejercicio muy rápido, pues nos damos cuenta que están muy vinculados. Por ejemplo, para lograr la disponibilidad y la suficiencia, que vimos que eran parte del contenido del derecho humano al agua, pues necesitamos de servicios continuos. Continuos que no tengan, que no sean tandeados o lo menos posible. ¿Por qué? Porque el tandeo es un factor que disminuye la calidad del agua que se suministra. Para lograr esta calidad también se requiere que los servicios sean regulares, que bueno, básicamente es lo mismo que continuos. Aquí es bien importante, por ejemplo, incorporar cuestiones culturales y de perspectiva de género. Un ejemplo muy claro puede ser también, hablando del tandeo, ¿no? Se programan a veces tandeos a las 3 de la mañana. ¿Y esto por qué? Porque técnicamente es mejor, porque las redes soportan la carga, todos los criterios técnicos que se puedan argumentar. Pero pues, ¿qué sucede? Que las personas que van a encargarse de almacenar el agua, que generalmente son mujeres y niñas, pues se tienen que despertar a las 3 de la mañana a hacer ese almacenamiento. Esto también es importante tomarlo en cuenta, estas cuestiones, porque a veces no se ven, pero son parte de los derechos humanos, ¿no? En este deber que tenemos también incorporar perspectiva de género y cuestiones culturales. Y por ejemplo, para lograr la asequibilidad se requiere de servicios generales y universales, generales o universales. Es decir, que todas las personas lo tengan, ¿no? Para que todos sean accesibles. Claro, con las previsiones que se van a hablar en su momento, uno de mis compañeros en la próxima sesión van a hablar de gestión comunitaria, por ejemplo, que no todo tiene que ser a través de servicios tradicionales, por así decirlo, entubados, que más bien hay otros servicios tradicionales, otra forma de gestionar el agua que ha funcionado. Pero bueno, aquí hablando del servicio en específico, pues
Y la accesibilidad se puede lograr con esto, ¿no? Con que los servicios sean generales o universales. Y para lograr la accesibilidad de los servicios, se requiere un esquema tarifario y financiero que conlleve la autosuficiencia y la sostenibilidad. Con todos los mecanismos a los que se pueden llegar para lograr la accesibilidad, que ya he comentado muy rápido que podrían ser a través de subsidios, pero siempre con criterios técnicos, al menos la determinación de la tarifa media. Muchas legislaciones, de hecho, lo contemplan y ya una vez que determinan una tarifa media, pues entonces ya empiezan a hacer varias combinaciones, tanto de subsidios como de apoyos directos y de costos un poquito más arriba de la tarifa media para ciertos usuarios. Y otras características, como por ejemplo el acceso a la información con la que cuentan a nivel municipal, pues ahí se requiere lograr tener un robusto sistema de información confiable a través de indicadores. Ya muchos municipios lo hacen, la Conagua también lo estamos haciendo. O sea, quiero decir, muchas de las atribuciones que ya tiene a nivel municipal nos conllevan a abonar el cumplimiento del derecho humano al agua. Y también es muy importante ejercer la facultad reglamentaria en los municipios. ¿Para qué? Para empezar también a desarrollar este contenido. Y bueno, yo solo para cerrar esta plática, quisiera dejar dos ideas, ¿no? Una de ellas es que hacer realidad que toda la población tenga acceso al agua y saneamiento es compromiso de todas y todos. Y que es importante incorporar la perspectiva de derechos humanos en nuestro quehacer institucional. Pues les agradezco mucho su atención y creo que ya voy a cerrar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Diana. Muy interesante, Diana. La verdad es que hay varios comentarios, preguntas. Un compañero está preguntando del zapotillo. Es un tema que hemos comentado mucho aquí en INAFED estas últimas semanas, pero le pediría primero a Nacho que tú comentes algo, Nacho, si eres tan amable, y después, Gis, si tú eres tan amable de leer las preguntas. Mira, ahí Alejandro Licea nos manda otras, también Ernesto, Tomás. Por favor, Gis, adelante. Un aplauso, Diana. Muy agradecidos contigo. Muchas gracias, coordinador. Pues igual, en primer término, agradecer a nuestra compañera de Conagua, Diana Martínez, por este tema tan interesante y sobre todo tan importante, ¿verdad? Porque pues el derecho humano al agua pues es un derecho vital, ¿verdad? Es un derecho con el cual pues no podemos vivir en caso de no acceder a él. Y por lo mismo, en el ámbito municipal tenemos una responsabilidad muy grande para poder garantizar este acceso, perdón, este derecho humano, para que la gente en los municipios pueda acceder al agua, ¿verdad? Porque, pues bueno, como ya nos comentaba nuestra compañera Diana, pues hay varias vertientes que hay que considerar para garantizar este acceso al agua, ¿verdad? El primero de ellos, pues que efectivamente la gente pueda tener un acceso al agua, que no tenga que trasladarse grandes distancias para poder acceder a este líquido, ¿verdad? Que desafortunadamente, pues es una situación que se da de manera muy cotidiana en las zonas rurales, en donde, pues a la fecha todavía se ve esa diferencia entre el abastecimiento de agua respecto a las zonas urbanas, ¿verdad? Y que sí es importante que las autoridades municipales puedan poner atención a este problema, ¿verdad? Porque si bien financieramente es más costoso llevar el agua a las zonas rurales por lo aisladas que pueden estar estas localidades y a lo mejor por qué llevarles infraestructura a relativamente poca gente resulta demasiado oneroso. Sin embargo, pues la responsabilidad está pues con todos los habitantes del municipio, ¿verdad? Independientemente de su condición particular, su condición social o independientemente de su ubicación en el municipio, si es en una localidad urbana, si es en una localidad rural, pues la obligación del municipio es poder llevarles al agua y poder llevar
un agua con la calidad suficiente para que pueda ser consumida y utilizada, ¿verdad? Por la población. También otra situación que se da y que se contribuye mucho al no haber una supervisión adecuada, pues es en la contaminación de los cuerpos de agua, que también es otra de las situaciones que hay que considerar, porque desafortunadamente, pues a la fecha se estima en un 70% de la contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Sean ríos, lagos, lagunas, etcétera. Y que pues estamos nosotros mismos contribuyendo a que esa disponibilidad sea menor para el consumo humano, ¿verdad? Entonces también desde ese ámbito, pues hay una responsabilidad del Estado para supervisar que los cuerpos de agua no se vean contaminados por la industria o por las casas que pues ahí vierten todo tipo de desechos y que inmediatamente pues se contaminan los cuerpos de agua. Y pues lo más grave es que en muchas situaciones, muchos cuerpos de agua ya no se pueden revertir estas situaciones, ¿verdad? Y que pues ya quedan contaminados de aquí a muchísimos años. Entonces, pues bueno, el poder poner acento en estas situaciones para garantizar por una parte el acceso a la población y que este acceso sea de calidad para la población, es decir, que se pueda consumir esta agua y por la otra, pues el ejercer esta facultad que tienen de supervisión para garantizar que las distintas industrias pues no viertan sus desechos a los cuerpos de agua para evitar que se contaminen, ¿no? Serían esos dos temas fundamentalmente que pues yo considero que son importantes que se puedan revisar. En materia de cobertura, pues ahí está desde el artículo 115, ¿verdad? Como comentaba un compañero, Tomás Jiménez, que pues bueno, la facultad de los municipios pues está establecida desde el artículo 115 constitucional y pues la función de los municipios pues es ejercer esa facultad, ¿verdad? Para poder dotar a la población de agua, ¿verdad? Como uno de los principios fundamentales establecidos desde la Constitución, ¿verdad? Como un servicio que deben de prestar los gobiernos municipales y que pues al prestar este servicio pues está contribuyendo de manera importante al acceso y con ello a que puedan tener esta garantía del derecho humano al agua, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante que los gobiernos municipales puedan prestar atención y que pues puedan entonces, sobre todo ahora las autoridades que van a iniciar y que tienen a su cargo la función del agua, pues que lo puedan poner mucho énfasis en la prestación de este servicio para que efectivamente pues, la población pueda tener el acceso al agua, ¿verdad? Y pues bueno, de mi parte es el comentario, nuevamente agradecer a Diana por este apoyo, por esta presentación, de verdad muy buena, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Nacho Bonilla, muchas gracias, por supuesto. Coincidimos con todo lo que nos expones, Nacho, como gran conocedor del tema. Y dado que hay muchas preguntas, mucho interés que en este tema tan relevante, te pediría, Gis, si nos ayudas a leer las preguntas. A lo mejor no todas, repito, las vamos a poner todas en la relatoría que hoy vamos a integrar, vamos a postearle memoria a más tardar mañana en el sitio. Y Diana muy gentilmente se comprometió a responder todas y cada una de las preguntas, pero todas son importantes, pero las que tú consideres, Gis, por favor. Y también, por supuesto, para que Diana comente lo que gusta. Muchas gracias, Gis. Gracias, Nacho. Con todo gusto, coordinador. Y, por ejemplo, nos está consultando Marco Hernández. Dice, caso de la presa del Zapotillo que tiene involucrados a Jalisco y Guanajuato. ¿Qué lectura, y entre paréntesis opinión, le genera referente al tema del derecho al agua? Vamos a habilitar el micrófono a la maestra Diana Martínez para que pueda darnos su comentario. Adelante. Claro, gracias, Gis. Pero el tema del Zapotillo es pues todo un tema, ¿no? en sí mismo. Bien, lo que yo les comentaba, en materia de derechos no hay un derecho que sea superior al otro, ¿no? Sino que se deben de estudiar los casos concretos de cuáles son los factores que se están involucrando en un determinado conflicto, en una determinada situación, ¿no?
Para el caso del Zapotillo, yo creo que se ha estudiado, bueno, la comisión lo ha estudiado bastante, se ha estudiado también por otras instancias, respecto a, pues a la necesidad de garantizar el agua para los estados, para la población de esos estados, ¿no? Yo creo que ahí el balance que se hace a nivel general es que se está garantizando el derecho humano al agua, o se pretende garantizar el derecho humano al agua a través de, pues, esta acción con la presa del Zapotillo, al igual que otros usos, que es totalmente válido, ¿no? En una acción. Muchas gracias, estimada Diana. No sé si nuestro coordinador también quería hacer algunos comentarios al respecto. Gracias, Gis. Estoy viendo aquí a Leris Varela, nuestro amigo maestro. Muchas gracias. Es otro gran caso. Te pediría mejor si lees algunos comentarios o preguntas, Gis, para Diana, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Tenemos muchas participaciones, muchas preguntas, se los agradecemos, en verdad nos enriquece bastante cuando todas y todos son participantes tan activos como el día de hoy. Por ejemplo, nos está consultando, nos comenta primero Magdalena Rodríguez, la corresponsabilidad es importante, así como la coordinación eficaz de los 3 órdenes de gobierno. Y nos consulta Alejandro Licea a través de Facebook. A estas alturas, ¿cuántas personas aún no cuentan con acceso al agua potable en México? Tenemos más preguntas. No sé si te parece bien, Diana, que las siga leyendo o quieras ir respondiendo una por una. Si quieres, para agilizar el tiempo, unas varias, 2, 3. Perfecto. Nos está consultando también, en las zonas marginadas no tienen servicios. ¿Qué tanto sería, en lugar de promover que continúen así, reubicarlos para poderles dar bien el acceso al agua? Tenemos más preguntas. Por ejemplo, nos comenta Rigo Molina, también nuestro participante. En algunas zonas rurales siguen sin el acceso al agua potable. Las condiciones geográficas lo complican. ¿Qué alternativas se pueden plantear en esos casos? Adelante, Diana. Sí, gracias, Gis. Bueno, respecto a la primera, ¿cuántas personas no cuentan con acceso al agua potable? Pues el censo de 2020 arrojó que somos que aproxima 126 millones de personas en el país y con una cobertura del 96% de servicios, o sea, de agua, ¿no? Tendremos un aproximado, o sea, como 6 millones de personas, pero no que no tengan acceso al agua, ¿no? Sino que no tienen un acceso, digamos, con las características que estuvimos hablando de mejoradas, ¿no? Es decir, que sea a través de pipa, perdón, de pipa no, de servicios de agua entubados a través de la red municipal o estatal, o que con un pozo cerrado que tenga esas características, ¿no? Eso es lo que nos arroja el censo, que tenemos una cobertura del 96% de acceso al agua. Y en cuanto a las zonas marginadas, de reubicar a las personas, pues sí, la verdad es que esto cae mucho en el ámbito municipal en cuanto al tema de planeación. Esta es una gran oportunidad, el tema de planeación de ordenamiento territorial en los municipios, para ordenar muchas cosas, ¿no? Que van vinculadas con el territorio, como es el acceso a los servicios. Sabemos que a veces los asentamientos irregulares pues se dan por muchas cuestiones de grupos que ya están formados y que llegan sí o sí a un lugar que no es adecuado para que las personas vivan, que son de riesgo. Entonces, claro, una opción idónea pues sería reubicar a esas personas en donde, pues en el territorio que los municipios tengan disponibles, ¿no? Y también sabemos que esto implica pues un gran proceso de negociación. Pero mientras se dan esos procesos o en tanto se dan, pues no se puede negar que esas personas tienen un derecho al agua, ¿no? Así lo dictan los documentos internacionales, que podría ser, por ejemplo, yo recuerdo que en León nos comentaban que una solución que se hizo, pues fue hacer fuentes públicas de agua, ¿no? Para que las personas fueran ahí a acceder al agua. Y les funcionó en asentamientos irregulares.
Y en cuanto a las zonas rurales que no cuentan con las condiciones geográficas, sí, sabemos que algunas zonas rurales son muy complicadas de llevarles los servicios entubados, digamos, que proveen los organismos operadores, pero hay otras formas en las que se puede acceder al agua. Hay ya maneras o formas tradicionales en las que se accede al agua, y para esto los invito, comercial, a la próxima sesión de diálogos virtuales con mis compañeros de potabilización y tratamiento, que ellos van a hablar específicamente de la gestión comunitaria, que es, si no me equivoco, el 6 de septiembre. Ellos van a tocar este tema de gestión comunitaria, de cuáles son las formas de la gestión comunitaria y un poco del panorama en este tema, ¿no? Entonces, ellos yo creo que les van a poder dar una respuesta muy certera a este tema, ¿no? De zonas rurales, pero sí es cierto, o sea, las condiciones geográficas complican mucho los sistemas que conocemos de manera entubada, por las que hay que buscar otras formas alternas que no necesariamente son las que tenemos en las ciudades y que se deben de adecuar definitivamente a sus usos y costumbres, ¿no? A la forma en que ellos tradicionalmente acceden al agua y que socialmente les favorecen. Por ejemplo, hace tiempo nos comentaban de una experiencia en la que en una comunidad en las que las mujeres iban a lavar sus ropas en el río, les pusieron una fuente muy cercana a su poblado para que no tuvieran que desplazarse, pues nadie lo utilizaba. ¿Por qué? Porque era una zona de socialización de las mujeres, ahí donde iban a lavar, ¿no? Entonces, quizá la alternativa, pues, es hacer que esa vía sea segura, o sea, es como buscarle, ¿no? No sé si queda más tiempo, Gis. Muchas gracias, estimada Diana. Sí tenemos tiempo. De hecho, tenemos un comentario y 2 preguntas más, si me lo permiten. Claro. Por ejemplo, nos ha dejado un comentario nuestro participante Aarón Torres, y que nos dice: la presentación es excelente para precisar la relación estrecha e indisoluble entre una de las facultades del artículo 115 constitucional y el ejercicio real del derecho humano al agua. Esto debe ser un referente en la acción de organismos operadores, servidores públicos y los propios usuarios de los servicios de agua y saneamiento. Y nos consulta, nos deja un comentario también Andrea Más, y nos dice: soy del estado de Campeche y me resultó muy importante el saber de qué manera podemos gestionar para que el derecho del agua sea implementado en nuestro estado. Y también Rafael López nos consulta, nos deja su pregunta: ¿considera la CONAGUA establecer los parámetros que permitan definir y acotar las 5 condiciones del derecho humano al agua? Adelante, Diana. Sí, que son, imagino, los parámetros a los que yo me refería, de suficiencia, salubridad. Muchos de estos, algunos de estos ya están abordados, por ejemplo, el de calidad, a través de la norma 001, donde se establecen los parámetros que debe de cubrir el agua de consumo humano, por ejemplo, ¿no? Algunas de estas condiciones, bueno, voy a hablar a título personal, no a título de la CONAGUA, ¿no? Porque la CONAGUA somos una institución muy grande. Pero algunas de estos parámetros no son necesariamente competencia de la CONAGUA, y no porque la CONAGUA se quiera deslindar, ¿no? Sino porque a veces es necesario pensar también cuál es el ámbito territorial en el cual se deben de abordar. Por ejemplo, la suficiencia. ¿Qué cantidad es idónea para garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Yo por ahí les ponía los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, pero lo cierto es que a nivel regional puede haber variaciones. Se puede haber variaciones, por ejemplo, al norte, en situaciones cuando hace muchísimo calor, por ejemplo, en Mexicali, las tarifas de la electricidad tienen que bajar, ¿no? Porque el aumento del aire acondicionado, sí incrementa el uso del aire acondicionado, no es un ejemplo. Entonces, en materia de agua también hay algunas decisiones que podrían ser a nivel regional. Eso es como para pensarlo, para reflexionarlo, ¿no? Si en un nivel central se establece, por ejemplo, que deben de ser 100 litros, ¿no? La cantidad mínima,
pues va a haber organismos operadores que van a decir, pues sí lo voy a lograr, no lo voy a lograr, va a haber regiones en las que no, se complica, ¿no? Esas quizás sean decisiones más regionales, ¿no? Aunque la Conagua, por ejemplo, en este tema de suficiencia, pues se ha dado la tarea de revisar asignaciones, ver cómo está el tema de las posiciones, si se están cumpliendo para garantizar el derecho humano al agua, las que ya se están realizando, ¿no? Eso se está trabajando, quiero decir, ¿no? Otra de ellas, por ejemplo, asequibilidad. Asequibilidad, este es un tema primordialmente estatal y municipal. ¿Por qué? Porque los estados tienen la facultad de fijar las tarifas a través de, bueno, la figura de los derechos, ¿no? Que en algunos estados estas atribuciones se han pasado a los municipios o a otros entes como consejos ciudadanos. Pero bueno, originariamente la facultad es de los municipios. Nosotros en Conagua, pues, ¿qué hemos hecho en este tema? Pues se han generado una serie de documentos, por ejemplo, en el MAPAS, en el Manual de Agua Potable, Secretaría de Saneamiento, que explicaba el ingeniero Fren en la sesión pasada. Uno de sus libros, el libro 54, si no me equivoco, es el de estructuras tarifarias. Y en ese libro, pues, se establecen criterios para la definición de tarifas para que sea un instrumento al cual los estados y los municipios se puedan llegar en la definición. También hay otra publicación, que es el Manual de Costos para los Costos Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento. Algo así, está un poquito largo el nombre, pero bueno, se los ponemos en la memoria si les interesa, que también es otra contribución de la Conagua para este tema, pero no tenemos la facultad para fijar las tarifas, por ejemplo, ¿no? En el tema de asequibilidad. Entonces, a lo que voy es a que estos parámetros tienen que analizarse en función de las competencias y en función de la idoneidad, pensaría yo, ¿no? Pero pues les comento, eso es a título personal, ¿no? Como un análisis de lo que me ha tocado revisar, ¿no? Que muchas de estas cuestiones tienen que ser a nivel regional o municipal, y en las atribuciones que son a nivel federal, pues definitivamente se tienen que realizar. Pero el derecho humano al agua no solamente es una cuestión de que desde la federación se pongan los parámetros y se pongan los criterios, sino que también tiene que hacerse con el ejercicio de los demás ámbitos territoriales, de las demás dependencias, y de esta manera que logremos que, pues, nuestras atribuciones de manera coordinada y colaborativa, pues, apoyen al cumplimiento del derecho. Muchas gracias, estimada Diana, por todas tus puntuales respuestas y claras respuestas. Y ahora, si nos permiten, todavía tenemos 2 comentarios más, si tenemos tiempo para darles lectura. Nos está consultando, por ejemplo, Mayra Paua. Lamentablemente, las personas creen que por ser un derecho humano no están obligados a pagar el servicio. ¿Cómo lograr ese equilibrio para poder lograr la autosuficiencia financiera? Adelante, Diana. Sí, eso es que el tema de accesibilidad da para muchas reflexiones, pero sí, efectivamente, o sea, el derecho humano al agua no implica que deba ser gratuito, al igual que otros derechos, no solamente el derecho humano al agua, ¿no? Pero sí significa que el Estado debe de hacer todo lo posible para que las personas puedan acceder a un costo razonable a esos servicios. Es decir, que el ejercicio de sus derechos no se vea vulnerado por tener que pagar el agua, ¿no? Y eso pasa en algunos lugares en los que hay que pagar pipas, que el agua de pipa pues es cara, que hay que pagar agua embotellada para el consumo, para los alimentos, porque el agua de la llave se considera que no tiene la calidad suficiente, ¿no? Entonces, sí es un equilibrio en el que los organismos operadores pues tienen que hacer un poco de malabares, pero que se puede lograr, ¿no? Les decía, algunos estados tienen ya establecidos, no es que la mayoría yo creo, el establecimiento de tarifas medias, en las cuales se consideran criterios técnicos para su determinación, y a partir de ahí, pues empezar a construir sus estructuras tarifarias, tanto como con subsidios cruzados, por ejemplo, que no sé, una clasificación que generalmente se hace para el establecimiento de las tarifas. En la doméstica, pues se clasifican tarifas populares, popular y residencial, residencial 1, 2, 3, ¿no? Y en función de cómo va aumentando, pues también el precio.
a fin de que los sectores que se identifican como populares, vamos a decirlo así, que son los que identifican como más vulnerables o con menores ingresos, pues tengan un pago del agua menor. Y también se establecen, por ejemplo, subsidios para personas vulnerables, para personas jubiladas, para personas viudas. Algunos son en automático, algunos tienen que ir a demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y sí, esto no implica gratuidad, pero si se diera el caso de que una persona no pudiera pagarlo, pues entonces ahí es donde los criterios internacionales nos dicen, pues si es necesario, por ejemplo, a las personas en situaciones de refugio, ¿no? Las personas refugiadas. O sea, ahí difícilmente se va a lograr un pago, ¿no? O se va a poder exigir un pago. O sea, en esas situaciones es cuando debemos de pensar en eso, ¿no? Pero ya, digamos, en una clasificación ordinaria que hacen los municipios en cuanto a los servicios domésticos, industriales, pues se puede dar esa combinación de subsidios, de apoyos directos, de elevar un poco la tarifa a los usuarios que tienen un mayor consumo, también a los usuarios domésticos e industriales, y más o menos ahí se va logrando el equilibrio. Muchas gracias, estimada Diana, por todas estas atinadas respuestas. Te lo agradecemos mucho y si tuviésemos espacio para una pregunta más y tenemos después una participación de Agustín Herrera, entonces te hago la pregunta que nos dejan en nuestro chat, nuestro participante Rogelio Santillana. Y nos dice, tengo una duda, si se debe dotar de agua a aquellos asentamientos irregulares, ¿qué pasa con aquellos que se encuentran en zonas de conservación ecológica? Pues es un poco la idea que estamos platicando, ¿no? O sea, en principio no deberían de estar ahí, ¿no? Pues ya sí o sí ya están ahí, entonces pues hay que buscar la manera de su reubicación, pues sí, de su reubicación, ¿no? Porque estas áreas con importancia ecológica pues también suelen ser áreas susceptibles de inundaciones que implican riesgos, ¿no? Y yo creo que ese es el tema, ¿no? Cómo manejamos la planeación urbana, el ordenamiento territorial y bueno, pues sí, o sea, es que así están los criterios internacionales, ¿no? Nuestras legislaciones nacionales, muchas de ellas sí especifican que en asentamientos irregulares no se dota del agua, ¿no? Pero como les digo, o sea, es un nuevo paradigma, es un paradigma nuevo de derechos humanos, son políticas públicas basadas con enfoque de derechos humanos. La visa expansiva de la reforma de los derechos humanos de la reforma de 2011, pues aplica, o sea, nos dice que hay que aplicar el principio pro persona, ¿no? Ante la duda, en alguna circunstancia, pues aplicar la solución que sea más beneficiosa para las personas. Entonces, o sea, este análisis, o sea, repito, expansivo de los derechos humanos, pues nos ponen a repensar situaciones normativas pues, que ya tenemos dadas, ¿no? Para no caer en incumplimientos del derecho humano al agua. O sea, lo que no quiero decir es que ya hay que dotarles y permitir los asentamientos irregulares. No, no, no. O sea, hay que tratar de evitar esa situación, de hacer las reubicaciones que sean necesarias, de mejorar la planeación, pero pues también hay un derecho humano que cumplir ahí, ¿no? O sea, yo sé que es pues complicado de manejar, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Diana. En verdad, tu presentación ha sido extraordinaria. Has despertado muchísimo interés y dudas en nuestros participantes. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado para las respuestas tan generosas. Y ahora, si nos permiten, vamos a dar voz a nuestro compañero Agustín Herrera, que también quiere hacer un comentario. Adelante, Agustín. Muchas gracias, Gis. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Y yo también me reitero las felicitaciones, Diana. Creo que explicaste un tema que para algunos es sumamente complejo y tú a través de un análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, ubicaste cómo hay que articular acciones entre los tres órdenes de gobierno, pero también destacando el rol importante del municipio, y ahorita tú acabas de mencionar una palabra que es clave, planeación. Y
Continuando con las últimas preguntas que te han realizado de cuanto a los asentamientos irregulares, hay que destacar que el tema del servicio de agua potable va de la mano con la planeación urbana, ¿no? Porque donde están las viviendas habitadas o no habitadas en zonas regulares o irregulares, ahí se debe de extender el servicio de agua para todos, para cumplir con este derecho, garantizar el derecho. En la medida en que los municipios cuenten con un plan o programa de desarrollo urbano, también ahí van a tener información, van a tener datos para que en el rubro político, ¿no? El cabildo, los directores, los regidores, regidoras, presidente o presidenta municipal, van a tener un mejor criterio para la toma de decisiones y hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no? Y también otro tema que va de la mano con la planeación urbana y la prestación del servicio de agua, tiene que ver con la responsabilidad que deben de asumir las autoridades para negociar y ganarse la confianza de los ciudadanos para ir encontrando las mejores soluciones con base en cada una de las localidades, con base en el nivel socioeconómico de la población, con base en los intereses y la planeación del desarrollo municipal. Yo creo que cuando se logra encontrar un equilibrio, los municipios van a encontrar una luz que dé pauta a este tema que es sumamente complejo, pero siempre avanzando. Creo que también hay que destacar esto, siempre la voluntad de avanzar y consolidar mejores servicios, porque como ya lo dijo Diana, aquí los municipios juegan un rol importante para cumplir el artículo 4º constitucional, que no es menor cosa, ¿eh? Creo que es algo sumamente importante y hasta aquí mi comentario. Muchas felicidades, Diana. Muchas gracias, Agustín, por tus valiosos comentarios. Y ahora, si me lo permiten, vamos a dar voz a nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, que nos va a dar un mensaje. Muchas gracias. Y es más que un mensaje, agradecerles muchísimo a Diana. Extraordinario tenerte aquí, Diana. Por supuesto, tenemos que volver a contar contigo, así como estuvo el ingeniero Efren, que aquí nos acompaña, y sigue la siguiente sesión que tú decías que va a complementar muy bien esta. Y como puso Tomás, coincido con él, es un tema, y lo han dicho Gis, lo dijiste tú, tan amplio y realmente tan vital y tan importante y tan complejo, en donde sin criticar a nadie, a veces la responsabilidad no ha sido bien ejercida. Estaba yo pensando en municipios en los que personalmente he tenido la oportunidad de vivir en nuestro país, municipios muy buenos, y como ciudadano la prestación del servicio de agua en ambos, los dos ciudades grandes, una capital y una ciudad muy grande, pues al final dejan que desear, porque a veces en las tuberías hay aire y te cobran como si fuera agua, o a veces, recuerdo yo en otra ciudad muy querida por un servidor capital, ir cada mes a ver al gerente general de la concesionaria, de la operadora, y cada mes me descontaba porque siempre me querían meter gol, entonces le demostraba que me estaban cobrando de más, y digamos, como un humilde servidor más, o en ese pensamiento que por años he tenido, qué grato será el día cuando pueda uno abrir el grifo en cualquier lugar donde exista el grifo y esa agua sea potable, ¿no? Será extraordinario el día que eso acontezca. Y pues ahí están las regulaciones, ahí está la necesidad de los tres órdenes de coordinarse, pero en efecto, en este caso a nuestros municipios les toca, como lo dijo ahorita Agustín al final y tú también, trabajar más en este tema. La semana pasada leí una nota de otra ciudad capital de un alcalde que ya está terminando, que estaba invitando a los desarrolladores inmobiliarios a ya no construir en la periferia, porque hablaba él y daba una cantidad de miles de metros que existen en el centro de esa ciudad y que deberían de ponerse ahí en el centro de la ciudad, no necesariamente el centro que conocemos, sino la parte central de la ciudad, porque cada vez le cuesta más a esta ciudad, es una ciudad muy relevante, sacar el agua a la periferia. Y a la vez pensaba, y le tengo mucho aprecio a ese alcalde, qué contradictorio, porque ha sido el mismo ayuntamiento el que promovió, incluso con avenidas y trazo urbano, pues que se generan otras urbanizaciones a donde ahora es muy difícil llegar el agua. Entonces,
digamos, lo que dijo Agustín es clave, tiene que haber racionalidad, es decir, planeación empatada a acciones reales en los municipios. Y ahí contar con todo el apoyo de la entidad federativa, con todo el apoyo de la federación, ese gran trabajo de Conagua, pero es el municipio el que tiene que asumir esa responsabilidad del cuarto, del 115 y de muchos otros ordenamientos. De verdad les agradezco muchísimo a todas y a todos. Gracias, Gis, como siempre, gran moderación. Un aplauso para la maestra Diana Martínez. Gracias, Nacho, por esta gran relación con Conagua. A todas y todos ustedes, muy buenas tardes, que coman bien. Nos vemos muy pronto y mañana mismo estará esta memoria allá en el sitio de INIAFED para que ustedes puedan consultarla. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, maestra Diana Martínez. Muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente.